Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a este segundo episodio de Contexto de Serbia, en donde te explicaré un poco mejor el contexto histórico de este país que fue tan influyente en los Balcanes desde el principio de los tiempos. Si te interesa aprender sobre la economía, política o cultura de este país, así como otros consejos de viaje, te recomiendo escuchar mi episodio anterior, porque este estará solamente dedicado a la historia de Serbia. Entonces, comencemos. Los serbios tienen una antigua historia que se remonta al siglo II después de Cristo, donde fueron parte de los ávaros y después del Imperio Bizantino. Bajo la protección de Bizancio, los eslavos se establecieron en los Balcanes, incluido en lo que hoy es Serbia, y la organización social se basaba en familias extendidas y líderes locales. El primer estado serbio fue creado alrededor del año 850 y fue influenciado por la tradición litúrgica eslava del cristianismo ortodoxo, introducida por los misioneros Cirilo y Metodio en el siglo IX. Esto marcó el comienzo de la identidad política y cultural serbia. Durante la Edad de Oro, Serbia empezó a experimentar un florecimiento bajo la dinastía de un señor que se llamaba Nemanjić, y él estuvo gobernando con su familia por 200 años. Stefan Nemanja estableció el primer estado serbio que fue seguido por su hijo, Stefan Provenacan, y él obtuvo el título de rey en 1217. Bajo el reinado después de Stefan Dušan, Serbia alcanzó su máxima extensión, abarcando territorios en todos los Balcanes. Dušan se coronó emperador en 1346 y es recordado como Dušan el Poderoso. Durante este periodo, Serbia se convirtió en una potencia regional, influenciando la cultura y la religión de todos los países cercanos. El crecimiento económico fue impulsado principalmente por la agricultura y la minería, y esto ayudó a fortalecer la posición superior de Serbia, así como a promover todo el comercio en esta zona. Después de estos momentos de gloria, Dušan el Poderoso murió en 1355, y esto debilitó mucho al imperio. Y, por supuesto, fue visto como la oportunidad perfecta del Imperio Otomano para empezar a tomar todas estas tierras. A pesar de algunas victorias temporales, como la batalla de Pločnik en 1387, la decisiva derrota de la batalla de Kosovo en 1389 selló el destino de Serbia bajo el dominio otomano. La resistencia continuó durante décadas, pero finalmente, en 1459, Serbia estaba bajo el control de los otomanos. Este periodo transformó profundamente la sociedad serbia. Los territorios conquistados empezaron a someterse a un sistema otomano, que, como te he dicho en mis episodios de los Balcanes, algo bueno que hicieron los otomanos fue que ellos lograron preservar la cultura de todos los países porque no imponían su religión, su idioma o sus costumbres sobre los países, como sí pasó con los ingleses o los españoles. Los otomanos daban más flexibilidad, pero eso no quería decir que fueran iguales. Entonces, aunque en Serbia todavía existían todos los cristianos ortodoxos, su estatus era visto como inferior. Tras la conquista otomana, la resistencia armada en los pueblos eslavos del sur no se detuvo. Como te dije, los serbios seguían peleando para salirse de los otomanos. Y la situación se empezó a intensificar en la década de 1780, cuando una guerra entre los otomanos y una alianza de Rusia y Austria llevó a nuevas revueltas serbias. A pesar de los tratados que garantizaban los derechos serbios, en 1804 se marcó el inicio de una lucha por la independencia serbia. El nuevo Estado serbio
obtuvo plena autonomía en 1830 y vio a Miloš Obrenović reconocido como el príncipe hereditario. Pero él no entró a un lugar perfecto, empezó a enfrentar muchos desafíos internos, como luchas de poder entre familias bastante poderosas. Y aparte de eso, todos los países vecinos también tenían problemas, como la revuelta de Bosnia de 1785, y esto llevó a Serbia a declararle la guerra al Imperio Otomano y fue respaldada por Montenegro y luego por Rusia. Tras la derrota otomana, el Tratado de San Stefano propuso cambios radicales en las fronteras balcánicas, pero después el Tratado de Berlín en 1878 redujo el territorio búlgaro y asignó más tierras a Serbia y Montenegro, mientras que el Imperio Austrohúngaro ocupaba Bosnia y Herzegovina. En Serbia empezó otra época de dinastías. Empezó el que se llamaba el rey Pedro I, y su monarquía constitucional intentó abordar los problemas económicos y políticos de Serbia, incluyendo la rápida comercialización agrícola y el crecimiento demográfico de la región. Pero había una insatisfacción generalizada y una polarización en el país. Todo esto llevó a que saliera un tipo de guerrilla, entre comillas, que estaba en contra del gobierno actual. Y en medio de esta crisis civil, también los países vecinos tenían otros conflictos, y llegó una época denominada la Guerra de los Balcanes, en donde obviamente había guerras balcánicas y también se formó la Liga Balcánica para expulsar a todos los turcos de Europa. Serbia empezó a expandirse significativamente y su población también durante este periodo, entonces fue como un hito, una segunda época dorada para Serbia en la formación de un nuevo Estado serbio moderno. Y este poder hizo que Serbia se volviera cada vez más ambiciosa, y el único rival que aún no lograba vencer era el Imperio Austrohúngaro. Y acá probablemente te empieza a sonar la historia un poco familiar, pero había un archiduque austriaco que era visto como el símbolo del dominio austrohúngaro en la región. Este era Franz Ferdinand o Francisco Fernando. Para enviar un mensaje, los nacionalistas serbios decidieron asesinar a este archiduque, porque era una excusa perfecta para buscar una guerra con el imperio. Lo que no sabían es que este evento iba a ocasionar por primera vez una guerra mundial, y esa guerra no iba a ser solamente Serbia contra el imperio austrohúngaro, sino que iba a ser contra una alianza entera. Right now, get scary good deals on select Ring cameras and doorbells. See who's there. Keep your scaredy cats company. Oh, it's okay, sweetie. I'll be home soon. And protect your crypt from the real monsters. Oh, come on. The sign says take one. Save big on select Ring devices right now at ring.com. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Austria le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914 y poco tiempo después se unió Alemania. Serbia intentó resistir inicialmente los ataques austriacos, pero una epidemia de tifus en el invierno de 1914 a 1915 empezó a debilitar todas las fuerzas del país. Los serbios se retiraron a través de Albania hasta la costa del Adriático, pero con la ayuda de Grecia y de otras potencias aliadas por su lado, lograron abrir un nuevo frente en Macedonia. La línea búlgara se empezó a romper en 1918 y bueno, todo esto fue el fin de las potencias centrales y con ello el fin de la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, Serbia se unió a otros territorios eslavos del sur para formar el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Y este nombre se utilizó desde 1918 hasta 1929, cuando el país pasó a llamarse el Reino de Yugoslavia. Esta década de los años 20 fue un momento de inestabilidad política,
y por eso, en 1929, el rey Alejandro declaró una dictadura y creó Yugoslavia formalmente. Pero estas medidas hostiles lo tenían con muy baja popularidad, y entonces el rey fue asesinado en 1934, lo que llevó a una división del poder entre los líderes serbios y los croatas para tomar el poder de Yugoslavia. Y cuando las cosas parecían empezar a ir bien en Yugoslavia, llegó la Segunda Guerra Mundial. Durante esta Segunda Guerra, Yugoslavia se dividió. Serbia quedó bajo un régimen alemán, y hubo dos movimientos de resistencia. Por un lado, los Chetniks, que eran liderados por el coronel Mihailović, y por otro lado estaban los partisanos comunistas, que eran liderados por Tito. Los comunistas formaron un gobierno temporal y empezaron a luchar contra las fuerzas alemanas, ganando reconocimiento por todo Yugoslavia. Después de la guerra, se estableció una nueva constitución que fusionó el desarrollo político de Serbia con el de Yugoslavia y crearon la federación de estas 6 repúblicas con bastante popularidad de Joseph Tito. Durante los años 50 y 60, esta región tuvo un crecimiento económico bastante importante. Pero llega la historia de la desigualdad que te expliqué en mi episodio de Kosovo. Había regiones de Yugoslavia que producían mucho dinero, pero con la recolección de impuestos, este dinero que producían se iba a las regiones más pobres como Kosovo. Y este trato preferencial empezó a crear tensiones políticas y económicas entre todas las regiones. Para 1981, Yugoslavia estaba altamente endeudada y buscaba préstamos extranjeros que exacerbaron aún más su crisis económica. Y todo esto fue lo que llevó a la desintegración de Yugoslavia en la década de los 90. Durante estas guerras, como ya sabes por mis otros episodios, Serbia empezó a enfrentar un dilema entre proteger sus intereses o defender la diáspora serbia. Después de la independencia de Eslovenia, Croacia y Macedonia, Serbia respaldó a los serbios locales que estaban en Croacia y Bosnia, lo que llevó a la creación de regiones autónomas serbias en Bosnia y Herzegovina y a la guerra amarga y destructiva que ya te conté en mis episodios sobre Bosnia. Las tensiones también empezaron a surgir entre Serbia y Montenegro, con este último que buscaba una mayor integración con la comunidad internacional. Y bueno, la parte de Kosovo fue la gota que rebosó la copa, que ya escuchaste en mis episodios pasados. Serbia quería que Kosovo fuera parte de su territorio por varias razones. Primero, porque Kosovo tenía un gran significado histórico y cultural para los serbios porque había sido el corazón del imperio serbio medieval en el siglo XIV y tenía monasterios e iglesias importantes como el monasterio de Gračanica, del que ya te hablé. El segundo lugar era que los serbios habían vivido en Kosovo durante siglos y también habían sido la mayoría étnica de la región durante gran parte de su historia, excepto por el último siglo, debido a la emigración de Serbia a otras regiones de Yugoslavia. Y en tercer lugar, que creo que era el más importante, es que los políticos serbios habían estado gastando sus recursos en Kosovo para ganar popularidad en Yugoslavia. Y en parte esto fue lo que te dije que llevó a la desintegración de Yugoslavia. Entonces, tras de que ya varios países estaban furiosos de que toda esta lucha de Kosovo los hubiera llevado a separarse, para ellos dejar ir Kosovo era como haber hecho todo en vano. Entonces, ahora sí viene la parte de la historia que conoces. La OTAN bombardeó a Serbia, después extraditó a Milosevic para juzgarlo internacionalmente por sus crímenes de lesa humanidad, y el último elemento que quedaba pendiente en la historia de Serbia era Montenegro, que fue el único que se quedó con ellos, incluso después de todo esto, y habían formado una federación llamada Serbia y Montenegro. Pero después de un referéndum en 2006, porque Montenegro se quería unir a las comunidades internacionales, se separaron de Serbia. Entonces, recapitulando, Serbia pasó de ser independiente a pertenecer al Imperio Otomano, a ser independiente otra vez, ganar mucho espacio y pelear contra el Imperio Austrohúngaro, a después volverse el reino de los serbios, croatas y eslovenos, después de la Primera Guerra Mundial, y después volverse Yugoslavia, para después, en 2004, ser la Federación de Serbia y Montenegro, todo eso antes de ser el país que es hoy en día. Esta mezcla cultural que ves en el país
parece casi como un caleidoscopio de culturas entremezcladas, que cambia con cada perspectiva diferente que te la está mostrando. Me atrevo a decir que este fue el país con más importancia histórica de todos los Balcanes, porque como acabas de escuchar, Serbia es un país que tiene historia compartida con cada uno de sus países vecinos, con unos para bien y con otros para mal. En mis próximos 2 episodios, ahora sí te llevaré a un recorrido por las ciudades más importantes de Serbia que yo visité, incluyendo Niš, Belgrado y los castillos cerca del Danubio. Y en todos estos lugares vas a identificar las huellas de esta historia que te acabo de contar. En la descripción te dejo mis links recomendados para reservar tours, vuelos y otras cosas necesarias para viajar. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana con un itinerario para recorrer Belgrado. ¡Buen viaje!